Lo que vemos aquí es la motosierra Greenwood GS 7200. Vamos a ver, esto, 72 centímetros cúbicos, 4,2 caballos, no sé si será realmente esos datos, pero lo que sí veo es que es una réplica prácticamente de la Husqvarna 372 XP, salvo por el filtro de aire. La XP es la que tiene el filtro de aire grande, que va así, ¿eh? Ocupa todo esto, y el filtro del aire es de papel, como los de un coche. En este caso es un filtro más tipo motosierra normal. Si nos fijamos, a ver, la calidad de los plásticos pues no es la misma que la de la Husqvarna, eso pues claro, evidentemente. La Husqvarna cuesta mucho dinero, es una máquina profesional, y esta es una máquina bastante barata, muy económica para las prestaciones que tiene, y realmente pues se ve de una calidad aceptable para lo que cuesta, ¿no? Tenemos un filtro del aire pues normal, tipo Husqvarna con este clip de acero, que lo vamos a sacar para tratar de enseñar la entrada del aire, que aquí nos dicen que es diferente. Ahí está. Bueno, la entrada del aire realmente es bastante grande. Yo diría que es del mismo tamaño que en la Husqvarna. No es exactamente el mismo diseño, claro, el carburador no es el mismo ni nada, pero bueno, parece de una calidad aceptable. Lo que podemos ver es que, claro, al ser una máquina de fabricación china, pues la atención a los detalles no es muy buena. Si nos fijamos, esto lo acabo de abrir por primera vez para mirar. Esta manguera, esta de aquí, a ver si enfoco mejor, esa está pues un poquito fuera del sitio, no está enchufada de todo, eso lo tengo que poner bien. Es, si no me equivoco, el retorno de gasolina para el depósito. Si no me equivoco, esta es la entrada de gasolina y ese sería el retorno. El carburador pues no tiene mala pinta. Acelerador. El starter se pone aquí tirando. Y lo bueno que veo es que es una motosierra que parece que está hecha con cierta calidad de materiales, ya os digo. El plástico de arriba no es que sea gran cosa, pero el resto da sensación de rigidez. Esto es plástico, pero es plástico que se ve bueno. Esto es plástico también, pero se ve un plástico bueno, es un plástico bastante rígido y grueso. El freno de la cadena, que es otra cosa que me gusta, está construido con dos apoyos. Tiene este apoyo de aquí y este de aquí, ¿vale? Tiene un tacto también bastante rudo, bastante fuerte. Así se pone, así se saca. Se nota que es bastante rígido. En una motosierra que lo pones y lo sacas así como si nada, que cuesta poco esfuerzo, ya te imaginas que eso es un mecanismo que se va a romper rápidamente. Este es un mecanismo que se ve fuerte, que tienes que darle fuerte para poner y para sacar. Bien, lo de siempre, que ya dice otra gente en otros vídeos, es aconsejable cambiar la bujía. Es una bujía de estas chinas, mejor poner si tenemos una NGK, que son baratitas. Bueno, esta es una bujía pues china, normalita de todo. A ver lo que pone. Bueno, una bujía china. Lo mejor es poner una NGK, típica de estas máquinas, que lleva más o menos toda la misma. Lleva, bueno, la carcasa del filtro del aire, ya veis que lleva estos clips, lo mismo que los Husqvarna. Aquí dice cómo arrancarla, los pasos que hay que seguir para arrancarla. Que vamos, eso es la primera vez si es que nunca anduviste con una motosierra, porque al final son todos más o menos igual. Mirad, aquí están los tornillos de regulación del carburador. Tiene, que me gusta bastante, tiene una gomita ahí para hacer como una especie de guardapolvos, para que no entre mucha porquería. En este parece que también, aunque no se ve muy bien. Este sería el de arriba, el donde pone la T esa grande, el tornillo de ralentí.
y aquí abajo, que nos pone L y H, sería low y high, que es decir, regular la riqueza de la mezcla a bajas revoluciones y a altas revoluciones, low y high. Bien, de lo que menos me gusta es este interruptor, que si os fijáis no tiene casi recorrido ninguno, tiene como 1 milímetro de recorrido y da la sensación de que a nada que lo toques, ahora hace el recorrido completo. Quedaba como medio frenado, no sé con qué. Bueno, esto es una porquería, bien se ve que no es muy bueno. A ver qué más tenemos. Mira, este pasador, el pasador del acelerador, parecía que estaba un poquito sacado del sitio. Vamos a ver. Aquí tenemos el freno y tenemos un descompresor. Es una máquina de 72 centímetros cúbicos, así que para arrancarla viene muy bien el descompresor. Si no, hay que hacer muchísima más fuerza con el tirador de arranque, ¿vale? Si tiramos, fijaros, gira incluso sin sostener la motosierra. Si yo le desactivo eso, el descompresor, mirad, la levanto, cambia mucho la fuerza que hay que hacer. Se arranca seguramente como nada, aún ni siquiera la arranqué. Pero con el descompresor seguro que se arranca muy bien. Bien, si la miramos por delante, lo que es el escape, nos damos cuenta que aquí parece que tiene como 3 salidas el escape. Realmente esta y esta, ahí dentro hay tornillos, no son salidas de escape, simplemente hay tornillos. La salida de escape de verdad es esta de aquí arriba, una única. Y si veis la Husqvarna es igual, lleva un escape que es prácticamente igual, se ve que este es copiado de la Husqvarna. Cosa que me gusta, que va pintado en aluminio. Parece una tontería, pero al final, si hay temporadas que no usas la máquina y te gusta limpiarla y desengrasarla bien, a veces se acaba oxidando el aluminio. Le sale como un polvillo por fuera y se acaba oxidando. Al estar pintado, pues será más difícil que se oxide. La guía esta para la madera, no la veo muy fuerte, la verdad, no la veo muy fuerte y la veo muy pequeña. Esto lo suyo sería que tuviera unos dientes grandes, porque si no, si os dais cuenta, cuando estamos cortando, el tronco llega aquí, cuando movemos la motosierra de arriba a abajo, nos toca el escape ya. O estaría incluso echando los gases directamente tan cerca del escape que nos rebotarían en la cara y en las manos. Notaríamos mucho ya la calor incluso aquí, al estar cortando con la mano aquí, ¿vale? Otra cosa que me gusta, la tapa donde va el embrague, donde engancha la cadena, es metálica. Vamos a sacar las tuercas para verlo. Una tapa metálica. Parece como una especie de fundición de aluminio. El sistema, por lo que estuve viendo, parece ser que da algunos problemas. El tensor de la cadena, este sistema, pero se puede sustituir por otros de mejor calidad. Creo que incluso el propio de Husqvarna, si no es exactamente igual, se puede adaptar y va mucho mejor. Este parece ser que después del uso, si no tienes cuidado de no tocarle, digamos, cuando está la cadena aquí apretada, cuando está la espada apretada, nunca tocar esto. Eso es lógico. Pero en esta máquina, si lo tocas y lo quieres forzar un poco, seguramente lo pases, ¿vale? El tornillo. Bueno, esto pues se ve de cierta calidad. Tiene la típica chapa, que muchas de las baratas no tienen. Algo que me encanta, el piñón es flotante y el embrague viene del revés, viene dado la vuelta. Las motosierras que son más pequeñas, si os dais cuenta, el embrague está montado al revés, la campana va abierta hacia afuera, de forma que al girar el embrague entra porquería ahí. Cuando estamos cortando está entrando porquería dentro del embrague y hace que se gaste antes, que pueda patinar más fácilmente porque se llena de aceite. El piñón, a ver si lo logramos ver, es de 7 dientes y cadena de 3 octavos. Bien, esto tengo entendido que se pueden cambiar. También valen los de los Husqvarna. La espada
Vamos a ver la espada que trae, que la tengo aquí. Viene con un protector, que es curioso, de 22 pulgadas, pero la espada tiene 24. Ya, sobra todo esto. Esto es una burrada, una espada de 24 pulgadas. La voy a sacar de la funda para que la veáis así colocada en la motosierra. Vamos a ver. Es una barbaridad. Mirad el largo que tiene. Es una auténtica burrada. Y seguramente, bien puesta a punta de carburación y tal, la máquina puede mover esto. Pero pocos árboles vamos a tirar que necesitemos 24 pulgadas. Entonces yo la usaré con 24 pulgadas, pero cuando se me gaste un poco la espada y tenga que cambiar la cadena, pues seguramente lo que haga es conseguir una espada de la Husqvarna original, pero de 20 pulgadas o de 18, yo creo que de 20 estaría bien, estaría más que de sobra. Bueno, y esto es un poco la review de esta máquina, para que veáis un poquito cómo es. La Greencut 7200 es la misma en todo que la 7500, solo que tiene la otra 3 centímetros cúbicos más. Y si andáis buscando por internet máquinas chinas y tal, os vais a dar cuenta que hay marcas que se venden como australianas y otras como americanas y otras como inglesas y no sé qué, y realmente es esta misma máquina también. Esta es una marca, ya no recuerdo ahora mismo si francesa o española, pero vamos, las máquinas son chinas. Yo creo que todo lo que venden es chino. Esta, si miráis por internet, la Baum AG SX72 es la misma máquina más o menos que esta. Y tienen también el modelo de 82 y de 92 centímetros cúbicos, que básicamente es esta máquina. La única diferencia es que esas sí que llevan el filtro bueno de aire, que sería de papel, tipo como el de un coche aquí arriba, y tienen 82 o 92 centímetros cúbicos. La de 92 es así más alta hacia arriba y pesa mucho más. Esta es una máquina que anda cerca de los 8 kilos, que ya es bastante, pero vamos, son 72 centímetros cúbicos. Y bueno, yo creo que ya no tengo nada más que enseñar de la máquina. Vino como siempre con unos guantes y tal, pero vamos, los accesorios que trae siempre son bastante cutres. Lo que me gusta también, ahora que me olvidaba de eso, es que viene de repuesto. No sé si me gusta o no me gusta, porque si viene con el repuesto es que a lo mejor es fácil que se estropee, pero vamos, viene un repuesto del piñón de la bomba de engrase, que pues puede estar bien. Puede estar bien porque de estas máquinas a veces no es fácil encontrar los repuestos, porque tú tienes una que es marca, por ejemplo, Greencut en este caso, y quieres conseguir un repuesto en concreto, a lo mejor como marca Greencut no lo encuentras, pero sabemos que es la misma que una MTM, una Baumer AG, y puede ser la misma que otras muchas marcas que se fabriquen en China, pero que se vendan como otras marcas, ¿vale? Bueno, otra cosa importante es que va montada sobre muelles el motor. Esto con una mano mucha más fuerza no doy hecho, pero bueno, ya se ve que tiene ese movimiento el muelle. Parece que poca vibración puede enviar hacia donde tenemos la mano, hacia el asa de arriba. Parece. Ahora, cuando la pruebe, pues seguramente ponga otro vídeo con la máquina funcionando y podamos ver bien cómo funciona, si vibra mucho, si no, si hay que carburarla, seguramente sí. Casi seguro le vamos a sacar mucha más potencia carburándola bien. Y bueno, aquí tenemos todo. Un saludo, gracias por verme y hasta pronto.